podcast donde descubrimos la realidad detrás del éxito de las personas exitosas, donde nos cuentan lo que pocas veces cuentan. Y hoy tenemos con nosotros a un empresario, asesor fiscal, economista, entre otras muchas cosas que ahora nos va a contar él en profundidad. Así que en este episodio vamos a conocer la realidad detrás del éxito de Kike Alonso. Bienvenido. Muchas gracias, Mike. Lo primero, gracias por invitarme a tu canal. Es un placer estar aquí y bueno, poder también contar un poco mi historia a la audiencia, que al final siempre, pues, desde que estoy en el canal, tanto de Instagram como de YouTube, TikTok y demás, las redes sociales, pues llevo ya casi 4 años. Al final, pues bueno, solo hablas de impuestos, ¿no? En mi caso hablo de impuestos, algo de economía. También hago algunas críticas al sistema fiscal español porque considero que hay muchas cosas que son criticables, pero bueno, al final pocas veces, ¿no? Te preguntan por la historia que está detrás de todo esto, bueno, pues cómo has comenzado a crear contenido, por qué razón y bueno, al final pues a sabiendas de que también estamos muy expuestos ahí fuera a muchas cosas, ¿no? Con lo cual pues bueno, siempre es interesante conocer la historia, sea mía o sea de cualquier persona que cree contenido, en definitiva. Que bueno, empezamos fuerte con algún comentario que ya que has hecho, así que luego profundizaremos en ello. Y para quien no te conozca, antes de que nada, ¿quién es Kike Alonso? Bueno, pues Kike Alonso es economista, experto en marketing, tengo el doble grado, tanto de Administración de Empresas, como Dirección Comercial y Marketing. Luego me dediqué al mundo de la fiscalidad, pues básicamente porque mi padre pues ya lleva a día de hoy 40 años, ¿no? en la profesión de asesor fiscal y bueno, pues ya tenía su cartera de clientes, su equipo formado. Y yo, pues bueno, empecé en el año 2015, una vez terminé los estudios, los cursos que hice para poder especializarme en materia tributaria, y bueno, pues empecé con él poco a poco, ¿no? Hasta que en el año 2017, a finales del 2017, decidí emprender por mi cuenta y montar una asesoría, también fiscal, pero sí es verdad que orientada a otro tipo de clientes, ¿no? Una clientela mucho más joven, una clientela de un perfil más emprendedor y de ahí también que empecé a crear el contenido en las redes sociales, ¿no? Para poder alcanzar pues toda esa clientela que no solamente se limita geográficamente a Asturias, que es donde yo resido, donde nosotros tenemos nuestras oficinas, sino pues eso, poder acceder a personas que están fuera, a personas que les vaya bien en el emprendimiento, principalmente pues infoproductores con una fiscalidad, sobre todo intracomunitaria, que en muchos casos es complicada y bueno, pues requiere de unos conocimientos bastante actualizados, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó la cosita un poco por ahí y a día de hoy, pues bueno, la verdad que estamos creciendo mucho, estamos teniendo mucha cuota de mercado y la verdad que muy contentos en ese sentido. Qué bueno. Y antes que nada, como pregunta icónica de este podcast, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Eso es una buena pregunta, porque depende mucho desde el prisma en el que lo mires, ¿no? Claro, mucha gente dice, bueno, tener éxito es tener una buena casa, tener un buen coche, o tener éxito es alcanzar la libertad financiera, pero bueno, eso al final son aspectos muy genéricos bajo mi punto de vista, ¿no? Porque la libertad financiera es una para Bill Gates y es otra pues para una persona que pueda vivir en cualquier punto de España, ¿no? O con una renta media. Entonces, claro, obviamente depende de a quién preguntes, pues te darán una u otra respuesta. Para mí, considero que la libertad financiera es fundamental en la parte del éxito, pero bueno, también pues una familia y un entorno que sobre todo te respete, ¿vale? O sea, obviamente todos sabemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, obviamente nos quieren, nos aprecian, ¿no? Y nos valoran, pero sobre todo que nos respeten ciertas decisiones que tomamos, porque muchas veces los emprendedores tenemos un poco ese problema, ¿no? Y yo estoy seguro que en todas las familias de todos los emprendedores, el que se ha salido un poquito del carril, ¿no? Vamos a decirlo así, siempre ha sido, no la oveja negra, pero sí a la persona que le han dicho sobre todo, ten cuidado, no te metas ahí, ojo con esto, revisa los peligros, siempre los contras, ¿no? Entonces, a veces se hace un poco difícil esa parte, pues porque el feedback es relativamente negativo por parte de algunos familiares o del entorno, ¿no? A veces también incluso se generan envidias si las cosas no, bueno, te están yendo bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que pueden ocurrir, pero bueno, en definitiva yo lo que valoro es por un lado la libertad financiera, el respeto por las personas que me rodean y lo más importante de todo, una libertad de tiempos. Porque si tú tienes libertad financiera, pero trabajas, ¿qué te digo yo? 18 horas al día, incluidos sábados y domingos, con un estrés y unos niveles de ansiedad insostenibles,
por mucho que tengas 3, 4, 5 millones de euros de patrimonio, de dinero en el banco, pues no te va a servir para nada porque probablemente te mueras con ese dinero en la cuenta del banco. Con lo cual, pues bueno, hay que tener en cuenta Totalmente. también que el éxito es libertad de tiempos, ¿no? Y qué difícil a veces, sobre todo respetarnos a nosotros mismos y cuidar ese horario de tiempos cuando emprendemos, que normalmente suele ser algo que a nosotros nos gusta, entonces normalmente le dedicamos muchas más horas de las que muchas veces deberíamos, ¿no? Porque al final no lo consideramos casi tanto como un trabajo y nos tiramos 10, 12, 14 horas, sobre todo en esos inicios de proyecto, pues trabajando y al Correcto. final, por mucho que sea algo nos guste, si eso lo alargas mucho en el tiempo, normalmente lo que te suele pasar es que te quemas y hasta le coges cierta tirre, ¿no? A ese proyecto cuando lo empezaste Correcto. con tu mayor ilusión y tu mayor amor. Correcto, y yo soy el primero que caí en ese error, ¿eh? También he de decir, o sea, he caído y bueno, sé lo que es estar ahí también, ¿no? Trabajando miles y miles y miles de horas, a veces pues probablemente pensando, digo, bueno, pues a lo mejor no estoy yendo por el camino correcto, pero bueno, al final yo siempre soy una persona de insistir, 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 ¿no? Es algo yo creo que nos caracteriza también a los del norte, tú bien lo sabes. Y Sí, bueno, pues al final el no rendirse y el pelear las cosas, pues también tiene su parte buena y tiene sus frutos tarde o temprano, ¿no? Con lo cual hay que tener esa confianza extra en que las cosas van a acabar saliendo. totalmente. Y antes has mencionado que has estudiado el doble grado, entonces cuéntanos por qué entraste a ese doble grado y cuál ha sido tu camino desde entonces hasta ahora. Bueno, pues mira, entré al doble grado, pues básicamente, pues fíjate, es una historia un poco larga, ¿no? Es una historia un poco larga, pero voy a tratar de resumirla. Es lo siguiente, fíjate, cuando yo empecé la universidad, empecé aquí en Oviedo, ¿no? De donde yo soy, creo que con 18 años, sí, efectivamente con 18 años fue. Bueno, empecé económicas, o bueno, yo lo llamo económicas, pero realmente es ADE, ¿no? Administración y Dirección de Mm. Empresas. Un poco por seguir con la estela que te comentaba, ¿no? La estela de mi padre, la estela del negocio familiar, y bueno, en definitiva, como ya estaba todo montado y las cosas iban bien, pues bueno, vi oportuno meterme un poco por esa rama, ¿no? Sí es verdad que yo siempre tuve una afición que la consideré más que una afición, que fue el golf. Siempre es un deporte que se me dio muy bien. Es un deporte que, bueno, pues llegué a jugar en los equipos regionales por Asturias, pues más de 5 años. Estuve convocado en un par de ocasiones con la Federación Española, con lo cual, bueno, pues al final Ujú. siempre te entran dudas, ¿no? Decir, oye, pues puedo intentar tirar por mi carrera deportiva. Sí es verdad que era una persona que bueno, tenía ciertas carencias para el deporte, pues quizás, bueno, era una persona muy nerviosa, ¿no? Poco paciente para un deporte que requiere muchísima paciencia y mucha calma. Siempre fui una persona que en ese sentido, ahora ya no, porque hombre, ahora ya pues muchos años entrenando en el gimnasio, ¿no? Y mejorando la parte física, ahora ya no tengo problema, pero sí de aquella, pues con 18, 19, 20 años, pues quizás me faltaba mucha fuerza, me faltaba mucha distancia, con lo cual, pues bueno, tenía ciertas carencias que me impedían, ¿no? Dedicarme profesionalmente a ese deporte, ¿no? Al golf. Entonces, bueno, sí es verdad que aquello fue un poco duro mentalmente para mí asumirlo, porque siempre quise dedicarme de alguna manera al golf. Fue difícil asumirlo, entonces digamos que los primeros años de universidad mentalmente me costaron mucho, ¿no? Fue el decir, Ujú. desecho esta parte para dedicarme hasta otra. Sí es verdad que hacer dos cosas al máximo nivel es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final tienes un multifoco tremendo y no te focalizas en algo concreto, con lo cual cuando intentas hacer dos cosas muy bien, no haces bien ni la cosa A ni la cosa B. Entonces tienes que tratar Totalmente. de decidir, ¿no? Entonces un poco por salir de esa espiral negativa, entre comillas, pues decidí irme a Madrid y decidí, bueno, pues coger el grado en ADE y seguir allí, ¿no? Salir un poco de mi entorno aquí, olvidarme de toda esa parte deportiva, dejé de jugar al golf 3 años y luego cuando me quedaban 2 años para acabar la carrera decidí pues meterme por la parte de marketing también, porque tenía la posibilidad de hacer un doble grado y yo veía que la parte del marketing online, la parte de todo el marketing digital y demás, iba a ser muy importante en los próximos años. Ahí sí que, entre comillas, fui listo, llámame o llámalo como quieras, ¿no? Decir, pues ver esa jugada cuando todavía eres muy Ujú. joven, decir, oye, yo esto, ¿cómo lo puedo materializar en ventas online? Porque al fin y al cabo, aquí en Asturias es verdad que estamos muy limitados al crecimiento demográfico, estamos muy limitados a los nuevos emprendedores, bueno, pues por muchas cosas, ¿no? Que por desgracia suceden. Entonces vi que era muy necesario aprender sobre marketing, ¿no? Y de ahí también, pues conseguí algunos conocimientos, pues a nivel de marketing online, a nivel de ventas, etc.
¿Cómo es un día en mi vida? Bueno, depende de la época del año, ¿no? Depende, ¿no? Esto que ahora está muy de moda de me levanto a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio bueno, a ver, eso hubo un momento de mi vida que lo hice, desde luego que sí, pero bueno, yo creo que cada uno tiene que ver cómo responde mejor su cuerpo y su mente, ¿no? Yo creo que Ujú. no hay unos cánones o no debería de haberlos que estén preestablecidos porque algunas personas funcionan mejor de una manera o de otra. Hay personas que responden mejor por las mañanas, otros al mediodía, otros por la tarde y demás, ¿no? O otros incluso de noche o de madrugada, ¿no? ¿Cuántas veces? Y yo fui de aquellos estudiantes que estudiaba el día antes con un Red Bull, algo que no le recomiendo a nadie, ¿no? Con lo cual los que nos estén escuchando, que esto no lo cojan como consejo, lo otro sí, esto no. Porque bueno, pues sentía esa presión, en el momento que sentía esa presión era cuando daba mi mejor versión, ¿no? A nivel de concentración y a nivel de obtención de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus métodos, otras personas prefieren estudiar pues desde el minuto uno con 30 días de antelación y programarse. Yo siempre fui un poquito diferente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sin más, respondiéndote a tu pregunta, Mike, un día en mi vida, pues como te digo, depende de la época del año, ¿no? Porque, por ejemplo, enero, abril, junio y julio, que son 4 meses muy complicados de trabajo por tema de impuestos, pues ahí normalmente casi son, como digo yo, las 12 horas de trabajo. Pero sí es verdad que normalmente el resto de los meses trato de organizarme bien y bueno, me suelo levantar pronto, me levanto a las 7, 7:15 de la mañana. Siempre, bueno, pues me doy una ducha, trato de hacer un poco de mentalidad, 10-15 minutos, simplemente para tratar de afrontar Ujú. el día de la manera más positiva posible, aunque tenga muchas cosas y que sepa que me van a llegar muchos marrones ese día, porque al final los marrones te van a llegar igual. Otra cosa es como tú los Sí. canalices y otra cosa es como tú los trates de resolver, ¿no? Entonces, más o menos es a la hora que me levanto, luego suelo llegar al despacho a las 9 de la mañana, más o menos, suelo estar hasta las sí, 12:50 1 de la tarde, más o menos. Luego me voy al gimnasio. Entreno fuerza, pues normalmente entre la 1:30 y las 2:30. Suelo hacer una hora de entrenamiento de fuerza. Luego como, luego voy al despacho de nuevo y en el despacho pues bueno, ya veo en función de las reuniones que tenga agendadas, porque sí es verdad que al cabo del día tengo unas cuantas reuniones, ya sea con mis clientes, con clientes nuevos, con mi equipo, etcétera, bueno, pues para tenerlo todo controlado. También aprovecho para estudiar, porque también es verdad que ahora estoy estudiando un máster, no solamente estoy con el trabajo, sino estoy con el máster de fiscalidad del Colegio de Economistas Asturias, y bueno, es un máster muy bueno, pero a la vez muy exigente, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre trato de Ujú. hacerlo eh, no para obtener el conocimiento como tal, sino para realmente actualizarme en la normativa. O sea, la normativa tributaria es una norma que cambia pues con mucha regularidad, que se actualiza y que lógicamente pues hay que estar actualizado, ¿no? Porque la normativa de IVA, que por ejemplo regula toda la parte de importaciones, adquisiciones intracomunitarias y toda la parte como digo yo, comercio exterior, no tiene nada que ver con la normativa de hace 5 años, por ejemplo. Hay muchas cosas que se han modificado, con lo cual, pues lógicamente tienes que estar en plena o en constante actualización, ¿no? Entonces, bueno, al final me viene bien, pero sí es verdad que te supone un esfuerzo extra el ir los viernes 5 horas, los sábados otras 5 horas, con lo cual, pues también te limita ciertos planes o te limita un poco la vida social, pero bueno, sí es verdad que también cuando emprendes, cuando tienes tu propio negocio y tienes que, bueno, pues coordinar a tu propio equipo y además en una profesión tan complicada como es la nuestra, y donde asumimos tanta responsabilidad, pues lógicamente hay que estar actualizado y hay que dar ese, bueno, pues dar ese extra, ¿no? Para intentar funcionar. Totalmente, al final también emprender es sacrificio y tienes que sacrificar ciertas cosas en pos de tu foco y de tu objetivo, ¿no? O sea, una frase que me decían siempre unos amigos míos es que en el proceso de ganar sentirás que estás perdiendo. Y eso me lo aplico Correcto. mucho en Ujú. el emprendimiento sobre todo. Y Correcto. también es súper importante recalcar que a pesar de tu experiencia, a pesar de tu trayectoria, a pesar de ya tener una empresa, no paras de formarte. Y eso hay que recalcarlo mucho porque muchas veces es como que salimos de la universidad o salimos del curso, de la formación que sea, y es como, vale, ya Mm. está, ya sé todo lo que tengo que saber, ya me olvido y ya me pongo a trabajar, ¿no? En ese sentido. Y es como, sí, está bien, pero no pares nunca de formarte porque si no te vas a estancar. Y a Totalmente. partir de ahí todo va a ir hacia Totalmente. abajo.
Totalmente, no puedo estar más de acuerdo en eso y es algo que siempre en las entrevistas que me han hecho y demás siempre lo recalqué porque considero que es fundamental, ¿no? Al final yo siempre digo que el que no crece decrece, es una realidad. O sea, no existe Total. eso de... No existe eso del mantenimiento. No, más o menos, bueno, pues tengo lo suficiente para mantenerme. Creo que a nivel de Ujú. emprendimiento ese es el mayor error que existe, ¿eh? Y yo creo que hay que ser lo suficientemente humilde como para considerar que no estás ni cerca de saberlo todo. Entonces, en el momento en el que tienes esa humildad, serás capaz de seguir mejorando. Si eres tan prepotente, entre comillas, como para pensar que lo sabes todo y que no puedes o no necesitas aceptar consejos de nadie y que las formaciones no tienes que recibirlas, sino que estás tú para darlas, pues bueno, creo que tienes un problema, es una realidad, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, la formación constante es fundamental en muchos ámbitos, sobre todo en el mío, que ya no solamente es saber sobre fiscalidad, saber sobre impuestos, sino Ujú. que tienes que saber también de finanzas, saber de inversiones, saber de derecho mercantil, saber de derecho civil en muchos casos. Entonces, bueno, al final, obviamente no puedes dejar de formarte porque sería un grandísimo error. Otra cosa es que gracias a apalancarte en toda esa formación y en todo ese estudio y esas horas que echas y esa experiencia, tú puedas formar a otras personas que a lo mejor pues están donde estabas tú o donde estaba yo hace 10 años, ¿no? Pues probablemente bastante perdidos, porque al final en la universidad pues hay muchas cosas que distan mucho de la vida real, ¿no? Al final yo siempre lo pensaba, digo, ¿de qué me sirve a mí estudiarme 200 fórmulas de estadística, por ejemplo, si eso nunca lo voy a poner en práctica? Bueno, hay economistas que sí lo ponen en práctica y hay otros que no. Yo sabía que no me iba a servir, pero Ujú. bueno, sí es verdad que al fin y al cabo, pues cuando acabas la universidad, sabes que no estás preparado todavía. Pero eso tampoco te tiene que limitar realmente, ¿no? O sea, creo que el hecho de intentar siempre estar al 100% preparado para emprender es un error porque entonces no emprenderías en la vida. Yo creo que al final Total. tienes que arrancar a sabiendas de que hay cosas que tienes que mejorar o que tienes que o en las que te tienes que actualizar o que te tienes que formar, pero al fin y al cabo ya con lo que sabes estás en disposición de ayudar a mucha gente. Con lo cual, pues bueno, eso hay que tenerlo también claro y no por ello perder la confianza para emprender. Toda la razón. Es que es toda la razón. No puedo añadir ni un punto a esa a lo que me acabas de decir. Pero hablando de formaciones, cuéntanos, porque sé que tú estás preparando la tuya, entonces me gustaría saber qué vas a contar, para quién va a ser, cuándo la vas a lanzar. Cuéntanos un poquito todo. Sí, es una buena pregunta, efectivamente un poco a colación de lo que comentábamos, ¿no? Sí es verdad que, bueno, ahora me veo en esa disposición de decir, ahora creo que puedo formar a otras personas que estén empezando en el mundo de la fiscalidad, incluso a otros asesores fiscales, porque tengo muchos compañeros que, bueno, al final pues tienes muy buena relación con ellos y que pues cada uno estamos especializados en un ámbito, ¿no? Y bueno, pues oye, cuando tienen una pregunta, por ejemplo, de fiscalidad de criptos o fiscalidad de inversiones, que es donde yo me especialicé, o temas de negocios nuevos y demás, pues bueno, al final me llaman, me hacen preguntas y trato de ayudarles, ¿no? Entonces al final, pues bueno, también en las redes sociales, colgando muchos vídeos sobre materia tributaria y demás, viendo los feedbacks de las personas y realmente dándome cuenta de todo lo que les puedo ayudar, porque así es como me lo demuestran, la verdad que tengo una audiencia magnífica en ese sentido, pues bueno, he decidido dar ese paso, ¿no? El paso de decir, oye, pues en septiembre me gustaría lanzar mi propia formación, que será pues un Ujú. estilo membresía, donde se pagará una cuota mensual y las personas tendrán acceso a un contenido. Ese contenido es en directo todos los jueves, será una hora de clase y media hora de preguntas para que puedan acceder directamente online y que luego pues obviamente los que no puedan, esas clases quedarán grabadas para que las puedan ver con carácter posterior. Entonces, bueno, es una formación que en principio, si Dios quiere, pues no tiene fin, o sea, es una formación que empieza y bueno, pues a través de un pago mensual las personas podrán acceder a ella y lógicamente, pues bueno, van a poder aprender muchas cosas que no están en los libros, ¿no? Y que me han dado estos casi 10 años de experiencia, porque por mucho que sea joven, en definitiva ya es mucha la experiencia que tengo detrás, pues bueno, son muchos trucos los que aprendes, muchas cosas que puedes transmitir a las personas, que eso al final no está escrito o que eso no aprendes en un máster o en un curso, ¿no? Que al final es aprender sobre normativa, sí, sobre jurisprudencia, sobre consultas vinculantes, pero como digo yo, hay muchas cosas de la calle que eso es lo que pretendo pues ir transmitiendo en esa formación. Entonces, cualquier persona que esté interesada en saber un poquito más de impuestos, que al final es cultura general,
O sea, yo siempre digo lo mismo, la cultura fiscal y la cultura financiera, hablo de España porque es el país en el que nos encontramos, es por desgracia muy baja, muy baja. Y eso al final repercute a las personas, ¿no? Porque está comprobado que por el hecho de no tener conocimientos financieros, pues se han firmado muchas cosas, muchas cláusulas en los bancos que al final han perjudicado muchísimo a las personas, a los consumidores de préstamos, como por ejemplo en su día fue el tema de las cláusulas suelo, o a nivel fiscal, ¿no? ¿Cuántas deducciones no se aplican a lo largo del año en las diferentes declaraciones de la renta que presentan los contribuyentes por desconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, tratando de paliar todas esas cosas, pues entra un poquito esa formación, ¿no? Que la lanzo en septiembre y que desde luego va a ser muy útil, tanto para personas que no saben de fiscalidad, que quieren obtener algo de cultura, como aquellas personas o estudiantes que se están metiendo un poco en el mundo de la economía, como incluso para profesionales de la materia que quieran reciclarse, mantenerse actualizados y, lógicamente, pues preguntar cualquier duda que puedan tener. Bueno, Quique, y en la introducción has hablado un poquito de las carencias, ¿no? que tiene España, entonces vamos a profundizar ahí un poquito. Cuéntanos, ¿qué errores ves tú en el país y cómo podríamos solucionarlos? Uf, esto sinceramente me daría para escribir un libro, Mike, y al final, bueno, a mí de lo que me gusta hablar es de lo que yo domino, de lo que yo controlo, que es la Ujú. fiscalidad, ¿no? Hablar de otro tipo de políticas, bueno, ahí prefiero no entrar por bueno, también las connotaciones políticas que tiene, que obviamente pues no es cuestión de entrar ahí, ¿no? Si es verdad que, claro, en términos fiscales, a ver, se habla mucho en España que tenemos una presión fiscal elevada. Más que una presión fiscal elevada, lo que tenemos es un esfuerzo fiscal elevado, ¿no? Al final, la Ujú. presión fiscal lo que trata de poner en juego, ¿no? Es la recaudación impositiva en relación con el PIB, con el Producto Interior Bruto, ¿no? Y teóricamente, el esfuerzo fiscal lo que pone en relación es el ratio de presión fiscal entre el PIB per cápita, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué resultado nos da esto? Bueno, pues que el español medio, que a lo mejor puede ganar entre 30 y 40 mil euros al año, vamos a ponerlo así, español medio, ya clase media alta, quizás sean Sí. salarios relativamente elevados, pues está pagando unos impuestos muy altos, ¿no? Digamos que la escala de gravamen, la escala de, concretamente, ya no me meto en la base imponible del ahorro, porque bueno, eso ya es Ujú. para temas de ganancias patrimoniales, rendimientos del capital mobiliario, pero no quiero entrar tanto en eso, sino la escala del trabajo, la escala de las actividades económicas, de los rendimientos del capital inmobiliario, etcétera, es una escala muy cara, bajo mi punto de vista. Entonces, claro, no es lo mismo pagar un 47% cuando ganas 90.000 euros al año que un 47% cuando ganas 600.000. ¿Eh? Entonces, claro, yo lo que critico un poco del sistema fiscal español es cómo está escalonado. Yo estoy de acuerdo con que sea un sistema progresivo, ¿vale? Me parece bien. Yo ahí en ese sentido no tengo ningún problema. Pero a mí no me puedes decir que una persona que gana 60.000 euros brutos tiene que pagar un 40%, porque me parece una barbaridad, porque en definitiva 60.000 euros brutos, si le quitamos el 40%, estamos hablando de 35.000 euros netos, aproximadamente a grandes rasgos. Entonces, claro, estamos hablando que esa persona está haciendo un esfuerzo fiscal altísimo. Ya no hablamos de presión, hablamos de un esfuerzo fiscal altísimo, hombre, porque al final el que gana 600.000 euros al año, que sí, que le van a quitar el 50%, en algunas comunidades estará tributando a marginales del 53%, sí, pero bueno, al final, como digo yo, después de 600 te quitan la mitad, te siguen quedando 300, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la persona que gana 60 le quitan 25, pues a esa persona le hacen mucho más daño, porque esa persona a lo mejor tiene 4 hijos y a lo mejor le cuesta Mm. mucho más llegar. Entonces, claro, a eso voy, ¿no? A eso voy y es una gran crítica que hago al sistema fiscal español. Luego, por otro lado, sí es verdad que estamos en el top 3 de economías sumergidas en Europa, nos ganan países como por ejemplo Italia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que lógicamente la gente tiene que defraudar, pues porque uno, le sale muy rentable defraudar y por otro lado en muchos casos lo hace por necesidad. Entonces, claro, esto es algo muy peligroso, ¿no? El hecho de que tú vayas a un taller
y directamente el empresario te diga, oye, lo hacemos en B sin factura y te ahorras el IVA, el 21%. O directamente que el cliente llegue al taller a sabiendas de lo que hay y diga, oye, yo si te lo pago en efectivo, ¿me cobras el IVA? Y el otro le va a decir, no, si me lo pagas en efectivo nadie se entera y no hay IVA de por medio, te ahorras un 21%, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Estado está palmando la recaudación de un 21%, porque probablemente si tiene que venderle un recambio o tiene que vender cualquier cosa, el empresario se está deduciendo el IVA soportado de esas piezas en muchos casos, ¿no? Con lo cual, claro, ahí tiene un agujero el Estado bastante importante. ¿Qué pasa? Que como hay mucho fraude, lógicamente España tiene que tirar de esos contribuyentes que entre comillas lo declaran todo para que paguen por ellos y por los que no están declarando, por los que están defraudando, ¿no? Entonces, claro, tenemos un gran problema y tenemos un gran agujero en ese sentido y que tenemos que tratar de arreglar, de paliar. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que hay que tratar de hacer es, uno, reducir el fraude fiscal, pero para reducir el fraude fiscal necesitamos que el fraude fiscal deje de salir tan rentable. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues reduciendo los gravámenes. O si no quieren reducir los gravámenes, al menos aumentando los tramos. Lo que hablábamos antes, que ese de 60.000 euros no pague el 40% de Hacienda, sino que pague pues un porcentaje menor. Entonces, al pagar un porcentaje menor, lógicamente va a disponer de más flujo de caja e incluso se podrá recaudar más porque tendrá más dinero disponible para el consumo y ahí está el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que es el impuesto que grava el consumo, ¿no? Entonces, realmente haciendo esto no va a haber una merma en ningún caso a nivel recaudatorio en el Estado, pero sí es verdad que una política fiscal como la que están aplicando pues el gobierno que tenemos actualmente es completamente ineficiente y además está ahuyentando a muchas personas, sobre todo jóvenes, tú bien lo sabes, youtubers, emprendedores, influencers y demás, que prefieren ir a residir a países como Chipre, como Andorra, como Portugal, donde pues tienen tributaciones diferentes, más reducidas, que encima les ayudan, porque aquí sí es verdad que Hacienda está detrás de esos grandes contribuyentes y en muchos casos no les deja respirar. Claro, el no dejarles respirar o no dejarles aplicar en muchos casos lo que se consideran economías de opción a través de sociedades mercantiles y demás, pues claro, lógicamente hace que esa persona que está produciendo desde el ordenador de su casa, llámese youtuber, coja y diga, ¿dónde me puedo ir cerca que pague un 10% de impuestos? Andorra. Entonces, claro, si entre un 10 que paga allí y un 50 que paga aquí, pues obviamente esa persona no es tonta, ¿no? Entonces, claro, pues tirará hacia esos países de tributaciones más bajas, donde además se lo ponen más fácil, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, yo ahí estoy un poco en contra de eso, todo hay que decirlo, en el sentido de que, bueno, también, oye, España es un país diferente, que tiene un gasto público completamente diferente, y que, bueno, yo al final soy una persona que también pago mis impuestos en España, y que, bueno, me gusta disfrutar de una sanidad, de unas buenas carreteras y demás, pero luego también, cuando te enteras o ves, ¿no?, realmente a dónde va ese dinero y lo que hacen los políticos con ello, pues la verdad que te dan ganas de coger y hacer otras, o aplicar otras opciones, vamos a decirlo así de una forma muy fina, ¿no? Totalmente. Al final, obviamente, el tipo impositivo es alto, pero es que muchas veces es como si por lo menos se destinase en esos impuestos a unos resultados tangibles que podamos verlos todos y que de verdad sean útiles, seguramente mucha gente decida quedarse y decida, vale, estoy pagando muchos impuestos, sí, pero es por este bien. Pero es que ahora mismo muchas veces es como el mundo al revés. Entonces es Claro. difícil en ese Uh-huh. sentido. Efectivamente, entonces no paran de salir escándalos de corrupción, escándalos de comisiones ilegales, de historias. Entonces, bueno, al final cuando el ciudadano se entera de todo eso, lógicamente le da mucha más rabia tener que asumir esos tipos de gravamen o tener que asumir esas altas tasas impositivas, ¿no? Entonces, claro, pues aquellas personas que son más versátiles, que son más jóvenes, que dicen, pues en vez de producir aquí, produzco en Andorra, que está un poquito más arriba, vamos a decirlo así, hablando en plata, pues no lo dudan, ¿no? Y es una pena porque estamos perdiendo mucho talento, estamos perdiendo personas que son grandes contribuyentes, personas que son generadores de empleo en España y a su vez generadores de pagos de cotizaciones, ¿no? Con lo cual al final, yo siempre digo lo mismo, es como la pescadilla que se muerde la cola y de ahí nace un poco la curva de Laffer, ¿no? La famosa curva de Laffer que en definitiva lo que trata de mostrar es cuánto puede subir los impuestos para que la recaudación impositiva se maximice. Pero llega un momento que si sigues subiendo los impuestos, la curva empieza a bajar. Porque la presión fiscal es inasumible, con lo cual pues, se empiezan a producir deslocalizaciones, fraude, etcétera. Ahí está el problema.
Bueno, esto, como has dicho tú, da para un libro, para una serie de podcast casi y para, bueno, Exactamente, Mike. Esto para, es haciendo un resumen, pero esto da para hablar mucho, claro. sí. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué consejo le darías a tu yo de 60 años? Perdón, no te escuché la pregunta. A ver. Cambiando un poquito de tema, ¿qué consejo le darías a tu yo de 60 años? A mi yo de 60 años. Bueno, es una buena pregunta. Pues probablemente que no tuviera tanta prisa por hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces los emprendedores tenemos prisa por obtener resultados, porque si no obtenemos resultados pronto, da la sensación de que no estamos yendo por el buen camino, ¿no? Y cuando vemos que algo funciona, decimos, bueno, pues vamos a aplicar esta estrategia a 3, 4, 5 negocios. ¿Qué pasa? Que al final, pues entre las prisas y el multifoco que te estás poniendo, lo único que estás perdiendo es calidad de vida, estás generando ansiedad, estás generando estrés, que eso tarde o temprano te pasará factura. Con lo cual, pues bueno, es algo que hay que tener cuidado con ello. Yo soy el primero que tiene que lidiar con ello y que obviamente, pues tengo también personas en mi equipo que me ayudan con esa parte más psicológica, más mental, que yo creo que es necesario y se puede decir abiertamente, ¿no? Y creo que es algo fundamental el estar preparado también para aguantar los niveles de presión, que muchas veces tenemos que aguantar también los creadores de contenido al estar muy expuestos. Pero sí le diría eso, ¿no? A mí yo de 60 años, decir, oye, o qué consejo podría dar, ¿no? O el Kike de 60 años al de ahora, pues eso, ¿no? Decir, oye, tranquilo, que al final los objetivos, si haces las cosas bien, van a cumplirse igual. Qué bueno. A esto hay que tatuárselo casi, Sí, sí, sobre todo sí. nosotros los emprendedores, ¿no? Que sobre todo al principio tendemos mucho a compararnos y ver los grandes casos de éxito, ¿no? De Mark Zuckerberg y cosas de estas que ves que con 20 años explotan y cambian el mundo, ¿no? Y es como, joe, ya voy tarde, ¿sabes? Y es como muchas veces es como, tranquilo, sigue, todo va a llegar, ten paciencia y sigue trabajando y no te desenfoques. Correcto. Entonces, antes de cerrar, me gusta siempre que los invitados compartan un libro, un recurso o un hábito que les haya ayudado mucho en su vida, así que todo tuyo. Un hábito concreto. Hombre, te diría el hábito de la disciplina, pero claro, esto es algo muy genérico, ¿no? Esto es algo muy genérico que es fundamental, por supuesto, para lograr objetivos, el decir cada día, cada día, cada día, cada día, ¿no? Estar ahí al pie del cañón. Pero bueno, a mí concretamente que me haya venido muy bien, por ejemplo, el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento en el gimnasio, entrenamiento de fuerza, y de hecho lo he puesto estratégicamente a mitad del día para romper un poco, ¿no? Es decir, si he tenido una mañana un poco estresada o complicada, con problemas, con cosas que tienes que arreglar o solventar, es decir, sé que a mitad del día corto tengo esa hora para entrenar, para estar focalizado en el entrenamiento y luego siempre sales mucho mejor de ahí, ¿no? Tú al final, al entrenamiento o al gimnasio puedes llegar un poco cao, un poco enfadado, un poco tal, pero nunca vas a salir enfadado, siempre vas a salir, en definitiva, como diciendo, he hecho mi trabajo, he podido desahogarme, he podido entrenar bien, he podido cumplir con mi planning y la tarde estoy seguro que va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces yo he visto que al final para mí hacer ese corte me ha venido muy bien y me viene muy bien, con lo cual podría resaltarlo quizás como el hábito más rompedor de los que tengo, pero obviamente sin perjuicio de todas las horas de trabajo y de todas las horas de estudio, que bueno, esas son lógicas, lógicamente, cuando tienes éxito, el que diga que lo ha hecho sin trabajo es que o no tiene ni idea o creo que le falta bastante humildad, bajo mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, comparto las dos cosas, tanto la aclaración final como el hábito de entrenar, creo que le viene bien a todo el mundo en un momento del día o en otro, creo que es necesario también, no tanto por los beneficios físicos, sino sobre todo por los beneficios mentales que muchas veces no los sabemos apreciar tanto. Entonces, Absolutamente. muchas gracias, tío Quique, por el episodio, por todo el hablado y antes de despedirnos quiero que nos cuentes dónde te puede encontrar la gente. Espera, te perdí eso último, Mike, se cortó. Vale, repito entonces. Sí. Bueno, muchas gracias, Quique. Un placer tenerte aquí en el episodio. Creo que han salido aprendizajes muy, muy guays. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos compartas dónde te puede encontrar la gente y tus perfiles en redes.
Muy bien. Bueno, pues me pueden encontrar en la red que quieran, casi, ¿no? En Instagram principalmente, que es donde tengo la cuenta más fuerte, quizás, tanto a nivel de audiencia como a nivel de creación de contenido. Instagram, que es @KikeAlonsoRuisánchez. En YouTube también, bajo el mismo nombre, Kike Alonso Ruiz Sánchez, o en TikTok. Digamos que son las tres redes donde suelo subir todo el contenido. Si es verdad que en Instagram, pues a través de las stories suelo subir noticias de actualidad, no solamente fiscal, sino también económica, alguna noticia política que pueda considerar relevante para la gente. Pero bueno, en definitiva, cualquiera de las tres pueden encontrar mucho contenido fiscal, contenido interesante y desde luego vídeos que les van a poder servir, estoy seguro, para cualquier faceta de su vida, ¿eh? Ya no solamente a nivel fiscal, sino que incluso tengo algún vídeo hablando también de emprendimiento, hablando de, bueno, pues un poco lo que vimos hoy, hablando también sobre inversiones, ¿no? Que yo esto no lo conté en el podcast, pero bueno, también soy inversor casi desde que tengo uso de razón, ¿no? En diferentes activos y bueno, pues al final eso también me ha ayudado a generar mi patrimonio, ¿no? Con lo cual, bueno, en definitiva, pues que estoy seguro de que si las personas que me sigan van a obtener un retorno en conocimiento al 100% y que les va a ser de buena utilidad. Pues ya sabéis, os voy a dejar aquí abajo los links de todas tus redes sociales. Y nada, un placer, Quique, el aprender de ti, el ya llevar tiempo siguiéndote y poder tenerte aquí, ¿no? Y tener una conversación contigo y profundizar mucho más. Así que ya te digo, un placer. Seguro que habrá una segunda parte de este podcast más adelante, sobre todo próximamente a septiembre con ese lanzamiento de tu formación. Así que nada, por mi parte un placer. Les animo a todos a suscribirse, a dejar aquí las 5 estrellas en Spotify y que nos vemos en el siguiente miércoles en un episodio nuevo. Y te dejo a ti despedirte, Quique. Muy bien, Mike, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu acogida en el canal y bueno, lo dicho, a la gente también gracias por su tiempo, por haber, oye, pues empleado parte del tiempo que es oro, ¿no? Al fin y al cabo, cuando una persona pues está viendo tu vídeo, te está escuchando, al final, pues oye, está invirtiendo su tiempo en ti y eso es de agradecer, ¿no? Yo creo que es algo que normalmente falta un poco a la gente, a los creadores de contenido, ¿no? Dar las gracias a esas personas que en definitiva están detrás de la cámara viéndote y creo que es lo más importante que tenemos, ¿no? Porque sin audiencia, en ese sentido, pues no seríamos nadie. Entonces, bueno, yo creo que también hay que agradecer a las personas que nos ven, por supuesto, y que nos tienen en valor y que a muchos, pues nos aprecian. Así que nada, Mike, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, gracias a todos y por supuesto que nos vemos en próximos episodios. Chao.